Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta perspectiva oblicua, cónica, oblicua, pero primero nos vamos a basar en estas que hemos visto otros días. Acordaros que para hacer los puntos de fuga se pasaba una paralela a la dirección principal por V1, ¿no? Se traza esta paralela y nos da aquí el punto de fuga. En el caso de una perspectiva central, el punto de fuga coincide con P, ¿vale? Porque hemos trazado una paralela a la dirección principal que pasa por V1. Aquí hay una dirección secundaria, que es esta, que como es paralela al plano del cuadro, es muy fácil luego de calcular, porque las líneas paralelas al plano del cuadro van a ser siempre paralelas entre sí. O sea que no hace falta calcular el punto de fuga. El punto de fuga estaría en el infinito. Bueno, no hace falta calcularlo. Pero sin embargo se calcula este. Primer punto de fuga en la perspectiva central. ¿Vale? En una perspectiva oblicua hay dos direcciones principales. Perdón, no, esta no. La verde, o sea, esta dirección, entonces trazamos una paralela por V1 y me da aquí un punto de fuga, F2. Y luego está la otra dirección, que es la dirección esta, que para hallar el punto de fuga se hace una paralela también pasando por V1 y me da F1. ¿Vale? Bien, aquí había una dirección principal, un punto de fuga. Aquí hay dos direcciones, dos puntos de fuga, F1, F2. Todas las líneas que en las vistas diédricas son paralelas a esta, van a fugar a F1. Y todas las líneas que en vistas diédricas son paralelas a esta, van a fugar a F2. Simplemente es eso. ¿Vale? Aquí, en la perspectiva que nos piden, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar F2 paralela a esta línea, ¿vale? Que va a coincidir con esta. Es una coincidencia, F2, ¿vale? Y vamos a trazar F1 paralela a esta línea pasando por V1, ¿vale? Entonces, nada, para hacerlo exacto, me pongo, tac, y tac, ¿vale? Ahí tengo F1. Voy a alargar esta línea del plano del cuadro para que conste, ¿vale? Entonces tenemos ya punto de fuga 2, punto de fuga 1. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque a esos puntos de fuga son los puntos a los que tienden las líneas paralelas a esta dirección. Todas las líneas paralelas a esta dirección, esta, van a ir a F2. Y todas las líneas paralelas a esta dirección, esta y esta, van a ir a F1. Bueno, y todas las aristas que estén en la vertical, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque aquí hay aristas en la vertical. Esto es como una especie de sillón, ¿no? De sofá. Bien, entonces, volvemos a empezar a repetir cómo se hace una perspectiva cónica, ¿vale? Aquí nos piden que lo hagamos, que nos dicen que estas vistas están a escala 1:200 y nos piden que hagamos la perspectiva a 1:100, ¿vale? Estas vistas a escala 1:200 son más pequeñas que si estuvieran a 1:100, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener que hacer es multiplicar por 2. Cada vez que pasemos una medida de aquí a la perspectiva cónica, vamos a tener que multiplicar por 2. ¿Vale? Pues venga, vamos a montar la perspectiva cónica. Yo voy a dejar esto aquí un poquito más arriba. ¿Vale? Y hacemos las líneas. ¿Por dónde empezamos? Línea de tierra, siempre. ¿Vale? Yo cojo de referencia el final del folio y dibujo la línea de tierra. Lo voy a hacer con boli para que se vea más. Línea de tierra. ¿Vale? ¿Se ve? Ahí, línea de tierra. Vale. Ahora, la línea del horizonte, ¿dónde va a estar? Bueno, pues primero tengo que trazar una vertical para poder tomar medidas. ¿Vale? La línea del horizonte va a estar a esta altura, desde aquí hasta aquí.
¿vale? Desde el suelo del alzado, este es el alzado, ¿vale? Y esta es la planta. Entonces, desde el suelo del alzado hasta V2. Lo cogemos con el compás, esa medida, y como siempre en este ejercicio es al doble, pues esa medida la voy a pasar al doble. ¿Vale? Eso sería lo que medimos como H1, HV, ¿vale? Esto os digo que es la altura del punto de vista, por eso se pone HV, ¿vale? Altura del punto de vista. Altura del punto de vista. ¿Vale? Bueno, pues he pasado aquí HV y ya puedo dibujar la línea del horizonte, que está a esa altura. ¿Por qué es tan importante la línea del horizonte? Porque es en la línea donde van a estar todos los puntos de fuga de las líneas horizontales, de las líneas paralelas al suelo, ¿vale? Al suelo, el plano geometral, al suelo, ¿vale? Entonces, ya he dibujado la línea del horizonte, la nombro línea del horizonte, cogiendo esta medida, ¿vale? Bien, ya he calculado el punto de fuga 1, el punto de fuga 2, nombro este punto, el punto A, punto B, punto C y punto D, punto E y punto F, ¿vale? Luego en la cónica todas esas letras no se pueden poner porque no nos van a caber seguramente, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar estas distancias. ¿Para qué? Pues para pasar todos estos puntos, ¿vale? Normalmente vamos a pasar los puntos de fuga, el punto A, y a veces se pasa el punto P, ¿vale? El punto P es un punto que en la perspectiva central coincide con el punto de fuga. ¿Lo veis? El punto P coincide con el punto de fuga. Sin embargo, en el resto de perspectivas es simplemente, porque en realidad su definición es el punto que está en la perpendicular al plano del cuadro. El plano del cuadro es este, ¿verdad? Lo que os digo yo que es un cristal en donde se proyecta la vista, ¿vale? Bueno, pues el punto P es el punto perpendicular por V1 al plano del cuadro. Bueno, el punto P en una perspectiva oblicua no es imprescindible dibujarlo, ¿vale? Entonces yo no lo voy a poner. Aunque aquí lo he puesto, no lo voy a trasladar, ¿vale? A la perspectiva cónica. Bien, nos van a hacer entonces falta los puntos de fuga y el punto A. Además nos van a hacer falta los puntos de medición, ¿vale? Los puntos de medición se obtienen con el compás, ¿vale? Empecemos en la perspectiva central. ¿Cómo se obtiene? Siempre es pinchando en el punto de fuga y trasladando la medida que hay hasta V1, ¿vale? Entonces, en perspectiva central, ¿cómo era? Pues pincho en el punto de fuga, en el que tengo, ¿vale? Mido hasta el punto de vista, V1, ¿vale? Y lo traslado. Bueno, en una perspectiva central, al trasladarlo, lo puedo trasladar a los dos lados, ¿vale? Y obtengo M1 y M2. ¿Vale? Tengo dos puntos de medición, dos puntos para medir distancias. Esto sucede solo en la perspectiva central, porque en las perspectivas oblicuas lo que vamos a hacer es, para hallar esos puntos de medición, pinchamos también en el punto de fuga, por ejemplo en F1, me abro hasta V1, ¿vale? Hasta V1 y traslado esa medida al plano del cuadro, ¿vale? Esto sería M1 porque es del punto de fuga 1. Y ahora vamos a calcular M2 pinchando en F2, abriendo hasta V1 y lo trasladamos, ¿veis? Hasta el plano del cuadro. Pues esto sería M2. Bueno, estos puntos nos van a permitir medir las profundidades en la dirección de cada una de esas fugas, ¿vale? Entonces, aquí tengo M1 y M2. Esto es en otro ejercicio. Y ahora vamos a hacerlo en el nuestro. Lo hemos practicado en dos y ahora vamos a hacerlo en el nuestro. En el nuestro tengo este punto de fuga y este otro, ¿vale? Entonces, para hallar el punto de medición de F1, pincho ahí, abro hasta V1 y traslado al plano del cuadro. Eso me da M1, ¿vale? Este punto de aquí, grande. Lo voy a poner más grande, ¿vale? M1.
Y ahora, para hacer lo mismo con la dirección F2, pinchamos en F2, abrimos hasta V1, fijaros, y trasladamos hacia allá. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces este va a ser M2. Vale, F1, M2, A, M1 y F2. Vamos a trasladar todas estas medidas. ¿Vale? Como tenemos que hacer al doble, pues las trasladamos al doble. Yo voy a empezar de izquierda a derecha y así no me olvido ninguno, ¿vale? Entonces, las vamos a trasladar en la línea del horizonte, ¿vale? Porque tengo más puntos en la línea del horizonte que abajo. Entonces, primero empiezo por ahí. Pongo un F1, este lo pongo donde yo vea, más o menos. Y ahora, de F1 a M2, esa medida, voy a tomar como referencia F1, porque así es más fácil, voy de izquierda a derecha, ¿vale? En clase lo hicimos desde A, ¿no? Bueno, ahora lo voy a decir de izquierda a derecha. Entonces cojo de F1 a M2 y hago una marquita. Acordaros que como es al doble, realmente M2 está aquí, ¿vale? M2. Vale. Ahora, de M2 a A tengo la medida, ¿vale? Y ahora de M2 a A. ¿Vale? Aquí estaría A. La pongo entre paréntesis porque luego os explico por qué. Ahora, desde A... Uy, perdón. De M2 a A... Mirad, aquí ya me equivoqué. Lo acabo de comprobar. Había pinchado hasta M1. Bueno, entonces este no se llama... No se llama, se llama M1. Mira. Ya me iba a equivocar, ¿vale? Había pinchado hasta M1. Bueno, voy a pinchar hasta A. Lo que pasa es que como tengo tan poquita distancia, aprovecho y tomo esta referencia y pincho, hago esta distancia hasta A, ¿vale? Entonces, desde M2 hasta A, venga. 1 y 2. Mi A va a estar aquí. ¿Vale? Ya me iba a equivocar, ¿vale? A, tomé esta medida por 2 y luego tomé esta medida por 2 y calculé M1, ¿vale? Ahora voy a ir desde M1 a F2. Ojo. Básicamente lo que estoy haciendo es trasladar las distancias, ¿vale? Y como me dijo el ejercicio que fuera al doble, pues al doble. 1 y 2. ¿Vale? F2. Bien. Lo tenemos ahí. Ya tenemos todas las medidas. F1, M2, A, M1 y F2. Vale. Bien. Yo como os dije en clase, los puntos que solo son para calcular el doble, estos intermedios, yo os aconsejo borrarlos un poco para no liaros, ¿vale? Porque en realidad los puntos importantes son F2 y F1, son los más importantes, ¿vale? Y luego los puntos de medición y el punto A, que es el punto donde toca la arista con el plano del cuadro. Ese punto es muy importante porque ahí voy a poder tomar medidas y voy a poder tomar alturas, ¿vale? Entonces ahora, ese punto A lo vamos a trasladar al suelo. ¿Por qué? Porque realmente está en el suelo, no está en la línea de horizonte, ¿vale? Entonces lo trasladamos al suelo. Aquí. ¿Vale? Este sería mi punto A. Bien. Ya tenemos entonces todos los puntos pasados. Y ahora tenemos que empezar a construir la pieza, ¿vale? Es muy fácil. Vamos a construir primero una dirección y la otra. Vamos a mandar primero las líneas del suelo a los puntos de fuga. Este punto ya lo tenemos, es este exactamente. Y ahora vamos a lanzar hacia aquí y lanzar hacia allá. ¿Vale? Entonces, lanzamos hacia F2, o sea, lo que sería la línea verde. Todas las líneas paralelas a esta dirección van a fugar a F2. Ahí tenemos una. ¿Vale? Esto sería la verde. ¿Vale? Y ahora voy a fugar a F1 esta línea de aquí. Claro, que parte desde A. Pues venga. Desde A. Tac. ¿Vale? Entonces ahora ya tengo la arista vertical y las dos aristas del suelo. Aquí la arista vertical sería esta y las dos aristas del suelo. ¿Vale?
Bien, ahora tenemos que medir profundidades. Entonces, para medir profundidades es para lo que me sirven estos dos puntos, M1 y M2, que calculé antes con el compás, ¿vale? Uno es para medir las profundidades en dirección 1 y otro es para medir las profundidades en dirección 2, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí. Esto es dirección 2, F2, ¿vale? La profundidad es esta de aquí. Bueno, pues nada, para medir esa profundidad siempre es el mismo procedimiento. La medimos hacia la derecha, ¿vale? La medimos hacia la derecha y luego vamos a lanzarla, esa medida, hacia el punto de medición correspondiente, ¿vale? Entonces cojo la medida A, la pongo hacia la derecha, 1, acordaros que tiene que ser 2 veces, ¿vale? La medida A entonces viene desde aquí hasta aquí, porque es 2 veces, porque el ejercicio nos dice que lo hagamos al doble, ¿vale? Entonces, esta es la medida, y ahora desde esta medida lo lanzamos a M2, donde corte con la línea del suelo, la que fuga en dirección 2, pues ahí ese punto será este punto B, ¿vale? El punto que está a una distancia A de este, ¿vale? Pues nada, lo lanzamos a este M2 y yo os aconsejaba que solo tracéis esta línea hasta, veis que lo voy a fugar ahí, solo la tracéis hasta cortar aquí, ¿vale? Hacéis una marquita aquí para ver hacia dónde va, pero no dibujéis la del medio para que no os líe, ¿vale? Entonces dibujáis hasta ahí y este punto ya es el punto B. Yo lo voy a nombrar, aunque normalmente no se nombran aquí, o no nos cabe, ¿vale? Entonces este punto ya está, ya hemos calculado esta profundidad. Listo. Ahora vamos a calcular esta. Cogemos la medida la cojo realmente aquí, ¿vale? En el mismo dibujo diédrico. La cojo, la pongo desde A hacia la izquierda. 1, 2. A esta medida le vamos a llamar medida B. ¿Vale? Desde aquí la lanzamos hacia la izquierda, medida B. ¿Vale? Y desde aquí, para calcular la profundidad en dirección 1, ¿a dónde tendremos que ir? Pues a M1, ¿vale? Donde corte va a ser el punto D. ¿Vale? Ah, igual que antes, hago la línea hasta aquí y hago una marquita aquí. ¿Vale? Entonces, este punto es el punto D. Listo. Tengo A, B, D. A, B, D. ¿Vale? Podría calcular también este punto F, ya que estoy en esta dirección, ¿vale? Pues venga, lo voy a calcular, porque así ya lo tengo ahí. Venga, este punto F, cojo esta medida, tac, 1 y 2, ¿vale? Entonces, hasta aquí va a F, ¿vale? Y desde ese punto me voy a M1 y donde corte, ahí, ¿vale? Es F. Vale, ya tenemos tac, tac, tac y tac. Tac, tac, tac y tac. DFA y B. DFA y B. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nos falta rematar la figura en el suelo, porque siempre es más fácil tenerla dibujada en el suelo, ¿vale? Entonces ahora voy a cerrar esto aquí y eso ya es muy fácil, porque ahora ya una vez que tengo las profundidades, lo único que tengo que hacer es fugar. ¿Vale? Fijaros que para las fugas es muy fácil. Si solo hay dos puntos de fuga, desde el punto B no voy a ir a F2, lógicamente, no voy a ir hacia F2, voy a ir hacia F1, ¿vale? Entonces lanzo hacia allí. Lo voy a dibujar primero suave y ya lo pongo, bueno, de momento ese sería el lanzamiento, ¿vale? Y ahora desde D hacia F1 no tendría sentido, ¿no? Desde D lo voy a lanzar hacia F2. En dirección 2, ¿lo veis? Vamos a hacer esta línea, ¿vale? Pues venga, seguimos. Ta, ta, ta. A F2.
¿vale? De D a F2. Podemos también hacer esta de F en dirección F2. En dirección 2, ¿no? Vale. Entonces, en planta, la planta, mejor dicho, la base inferior de nuestro sillón sería esto de aquí, ¿no? Pues tenemos D, F, A, B y ya tenemos E y C calculados. E y C. ¿Vale? Esto de aquí atrás va a ser en discontinuo porque no se va a ver, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar así. Lo marcamos después. Bueno, pues la planta estaría. Ahora tenemos que subir alturas. Vale, para subir alturas tengo dos alturas. Les voy a llamar altura C y altura D. Vale, C y D. Bien, las alturas solo se pueden medir en algún elemento que esté en el plano del cuadro. El único elemento que está en el plano del cuadro es esta arista vertical. Aquí hay una arista vertical. Esta arista es la única que está en el plano del cuadro. Es el único sitio donde puedo medir, ¿vale? Entonces voy a coger estas medidas y las voy a trasladar a esta arista, a la que está en el plano del cuadro. La arista que parte de A, hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues venga, cojo las medidas con el compás. Acordaros desde aquí. Uy, espera, voy a bajar esto. Desde aquí, tac, esta medida. La marco una, y claro, tiene que ser dos veces porque en este ejercicio era dos veces. Es esta de aquí, ¿vale? La reforcé ahí para que se vea. Y ahora, la otra medida, la medida de... Bueno, aquí como lo hice yo a mano, lo voy a coger mejor aquí, que es más exacto. Mira, pues es la misma. ¿Vale? Es más o menos la misma altura, ¿vale? Ahí, tac, tac. ¿Vale? Entonces tengo estas dos alturas, que son estos dos escalones. C y D. ¿Vale? Entonces, pues nada, yo ahora lo único que tengo que hacer es fugar. A partir de aquí, fugo hacia allá. Acordaros que todas las aristas que son verticales, como son paralelas al plano del cuadro, todas van a seguir siendo verticales. ¿Vale? En la cónica. O sea, tac, 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 paralelas entre sí. ¿Vale? Entonces, las voy a dibujar. Las que me interesan. Voy a dibujar esta, la del final. Voy a dibujar esta. Ya veremos que luego no me va a hacer falta entera ni nada, pero bueno. Y voy a dibujar esta ahí. Vale, luego una vez que se tiene más costumbre no hace falta dibujarlo todo. Porque ya sabes hasta dónde llegan las cosas, ¿vale? Pero bueno, ahora de momento, eso. Y también voy a dibujar las de atrás. Esta de aquí. Muy suave, ¿vale? Y esta de aquí. ¿Vale? Así tenemos todas las aristas verticales que me hacen falta. Y ahora ya nada, ahora viene la parte divertida, que es cerrar el volumen. Ya tenemos la planta, ya hemos subido las aristas verticales todas, pasándonos en las intersecciones de la planta, y ahora lo que tenemos que hacer es ir lanzando líneas, ¿vale? O sea, desde este punto, que sería, lo voy a poner aquí, a ver si se ve. Desde este punto voy a lanzar las aristas que van hacia aquí y hacia aquí. Desde este punto, pero arriba, ¿no? Ya en el asiento del sofá, digamos. Aquí. ¿Vale? Entonces, lanzo y ¿hasta dónde? Hasta donde me viene la arista vertical. Fijaros dónde viene la arista vertical. Aquí viene el respaldo del asiento, ¿no? Bueno, pues venga. Hasta ahí. Zas. ¿Vale? Y en la otra dirección, ¿hasta dónde va? Pues va hasta aquí. Pues venga, la pongo. Hasta esta arista vertical. Pues venga. Zas. Hasta ahí. ¿Vale? Bien, voy a reforzar esta de aquí porque ya es solución. Y esta de aquí porque es solución. Así se ve un poquito mejor. Bien. Nada, ya hemos llegado al respaldo. Hay que ver hasta dónde llega la altura del respaldo. La altura del respaldo la tengo aquí, fijaros, que la altura del respaldo la cogí aquí. ¿Vale? Entonces todas estas cosas están a la misma altura. Yo voy a dibujar, yo es como si dibujara, lo que voy a trazar ahora es como esta línea. ¿Vale?
el volumen total. Entonces lo lanzo para allí porque de ahí nunca se me va a salir. ¿Vale? Al hacer este trazado tengo aquí, esta parte de aquí es esta. ¿Veis el truco, no? Vine con la línea y donde corta y corta es esto. Vale, pues ya lo marco porque es solución. Vale. Y ya puedo marcar el respaldo. Vale, y ahí. Bien, tenemos esto, pero en perspectiva, y ahora tenemos que irnos a la otra fuga. No nos vamos a ir hacia allá, nos iremos hacia allá, ¿vale? Hacia F2. Ya veis que las fugas no hay que pensarlas tanto, porque al final la lógica, si no van a F1, van a F2, entonces ya está. Ahora lo lógico es que vayan a F2. ¿Vale? Va hasta por ahí. Va hasta este punto, porque aquí es donde corta con esta arista. Y ya puedo cerrar este plano fugando desde aquí. ¿Veis que tiene que dar en el mismo punto, ¿vale? Ahí está. Esta arista vertical la tengo dibujada aunque está difuminada y me falta el respaldo. El respaldo no puede ir así. El respaldo va en dirección F2, ¿vale? El respaldo va en dirección F2. Y ya está. Cerramos la arista del fondo. Y todo lo demás sería discontinuo. ¿Vale? Aquí ya tenemos el sofá y las líneas que van por detrás son discontinuas. Aquí habría unas discontinuas, las voy a poner en rojo. Casi mejor. Para que se vean en rojo, en verde. A ver. Tac, 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 tac. Una discontinua de atrás. Una discontinua por aquí. ¿Vale? Una discontinua por aquí. Hasta ahí, hasta la arista que sube, ¿vale? La arista que sube, pac, 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 pac. Y me falta la discontinua por ahí. Vale. Bueno, pues en resumen, por mediciones, lo que tenemos que hacer es, primero, hallar los puntos de fuga haciendo paralelas en planta. Segundo, hallar los puntos de medición, M1 y M2, pinchando en un punto de fuga, midiendo hasta V1 y proyectando. ¿Vale? Y girando con el compás, pac, llevándolo hasta el plano del cuadro, ¿vale? No se llama proyectar, es llevándolo al plano del cuadro, ¿vale? Pinchando en F2 hasta V1 y llevándolo hasta el plano del cuadro. Una vez que tenemos todos esos puntos, los pasamos a la línea del horizonte. Pasamos el punto A, que es el de la arista, a la línea de tierra y desde ahí lanzamos ya las dos primeras aristas con la arista vertical. Y a partir de ahí vamos llevando mediciones de profundidad. Primera medición de profundidad, fugo a M2. Tac. Segunda medición de profundidad, fugo a M1. Tac. Ya tengo esos dos puntos. Y pues a partir de ahí, una vez que ya he tomado todas las medidas en planta, ya los puntos de medición ya no me sirven para nada. Entonces, solo voy a centrarme en F1 y F2. Es muy sencillo. ¿Vale? Y se trata de fugar a F1 a F2 dependiendo de dónde estemos. Desde B a F1, desde D a F2. ¡Pum! ¿Vale? Luego, último paso, las alturas. Medimos alturas en una arista que esté tocando el plano del cuadro, o sea, en la arista que está en A. Obligatoriamente tiene que estar tocando el plano del cuadro. A. Medimos ahí las alturas y luego las vamos llevando a las verticales de todos esos puntos que me hacen falta. ¿Vale? Porque trazo las verticales primero y luego voy llevando esas alturas, zas, zas, zas,
zas, ¿vale? Fijaros que las llevé para aquí y luego en el respaldo, desde ese punto, los llevé otra vez a F2 para hacer el final del respaldo, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí tenéis vuestro sofá. Espero que para el próximo día esté bien dibujado y bien acabado. Venga, ánimo.